Cups el novato llega a High School de XD Cat Ponce. Hola y sean bienvenidos a Cat Ponce de novato en DXD. Ya sé que me tardé mucho con la continuación de este fic, pero es que me dio algo de pereza y bueno, gracias a una encuesta que hice en la comunidad, para saber qué fic más entrañaban, pues me sorprendió el resultado y bueno, como a mí me gusta complacerlos, hoy le traigo la continuación de este fic. Bueno, antes comenzar, renuncia de derechos, imágenes, música y personajes no son de mi propiedad, todos los derechos a sus creadores barra autor, y tal vez como dice mi primito, puchale play a la intro. En el día siguiente en la escuela es otro día la misma mierda. El novato estaría sentado en su butaca al lado de Issei. Por desgracias para el novato, te ves cansado, diría Matsuda a Issei. Si tuve un sueño muy extraño anoche y no pude dormir bien, diría Issei. Si es un sueño erótico entonces puedes contarnos, diría Motoama. Se equivocan, diría Issei. Discúlpame Issei, yo fui quien te despertó deprisa, diría Asia. Está bien Asia, yo soy el que hacía tiene que despertarte, diría Motoama. Que eso no tiene nada de malo, ¿cierto? Vivimos juntos después de todo, diría Issei. Issei duerme muchos muy seguido, diría Asia. Entonces tiene que compartir la comida contigo, diría Matsuda. Asia fue felicitada ayer por mi mamá por un gran trabajo, diría Issei. Para nada me sonrojo, diría Asia con un tono de vergüenza, porque una belleza es atraído por ti, diría Motoana. Esto es demasiado irracional, diría Matsuda. Hey camarada, estoy seguro que no es pecado que nos presente a unas amigas, más bien te suplico preséntanos a alguien, te lo suplico, diría Motoama. ¿En serio? Están desesperados, diría el novato en voz baja. Si nos presentas a alguien tengo la intención de recompensarte, diría Motoama. ¿Qué quiere decir? diría Issei con un tono sorprendido. Se puede decir que es un lugar VIP, diría Motoama a punto de marcharse con Matsuda. Espera un momento, diría Issei. 5 minutos después hay alguien que es muy agradable, diría Issei. ¿En serio? dirían Motoama y Matsuda al mismo tiempo. ¿Quiere conocerlos hoy mismo? También llevará a sus amigas, diría Issei. En ese caso, ¿cómo es? diría Matsuda. Bueno, una doncella no hay, diría en coro Moroama y Matsuda. ¿Cómo se llama? diría Motoama. Milton, diría Issei. ¿Es un nombre Aria? Que el novato soltara una pequeña carcajada. ¿Y a este qué le pasa? diría Matsuda. ¿De qué te ríes? Motoama. De nada, solo es mi esquizofrenia, diría el novato. ¿Sufres de esquizofrenia? diría Motoama. Claro que sufro de esquizofrenia, como ustedes sufren de masturbación crónica, diría el novato. Eso molestaría a los dos, pervertido. Mejor vámonos. Vamos Issei, diría Matsuda saliendo del salón de clases. Issei se levantaría de su butaca para seguirlo. Oye Issei, diría el novato. ¿Qué pasa? diría Issei. Se te va a salir el tiro por la culata, diría el novato. Issei no le haría caso a los que le dijo el novato, y los tres pervertidos saldrían del salón. 30 minutos después en el club del ocultismo, es la sala principal, estaría Issei todo golpeado. Golpear cortesía de Koneko. Asia estaría usando sus poderes para curar a Issei y el novato estaría riéndose de Issei. Te lo dije que te saldría el tiro por la culata, diría el novato. Cállate, diría Issei. Y el cosecha lo que siembra, diría Koneko con un ligero tono de enojo. La pequeña mantenimiento a su magnum. Por Dios, ¿por qué haces eso? diría Rías. Porque es un puto adolescente con las hormonas todas alborotada y caliente, no hay otra explicación, diría el novato. Bueno, me he invitado y no me pude resistir, diría Issei. Issei, si quiere ver a alguien desnuda, yo diría Asia, intentando levantarse la falda. Calma pequeña, no te rebajes a su nivel, diría el novato. Pero diría Asia solo para quedarse callada. En donde me tocó caer, diría el novato con un
tono frustrado Rías solo vería a ODST 20 minutos después todos marcharían del club solo quedando Rías Akeno en la noche el novato estaría durmiendo en su cama plácidamente asita que de la nada un círculo mágico aparecería en su habitación del ODST y algo caería encima de él despertándolo, pero qué mierda diría el novato solo para ver a Rías pero qué carajos diría el novato no hay tiempo de explicar Jonathan solo toma mi virginidad diría Rías pero primo, invítame una taza de café no diría el novato con un tono de miedo Rías no le haría caso al ODST y solo dirigiría su mirada a una esquina ¿qué pasa Jonathan está nervioso diría Rías, quitándose el sostén y mostrando bueno sus dos personalidades, no es solo que no diría el novato, tomando la cintura de Rías para hacer que se aleje de él pero Rías, soltaría un gemido vaya como que eres de los hombres que juegan duro eso me gusta diría Rías, que no diría el novato pero círculo mágico, pero de color blanco Rías solo suspiraría con algo de decepción parece, es algo tarde verdad diría Rías con un tono de decepción, del círculo mágico saldría una mujer mayo de unos 34 años, vistiendo un traje de sirvienta un joven de origen humilde Dana Sama y Sircex, estarán tristes diría la mujer Sircex, y ese quien es diría el novato es mi hermano mayo diría Rías, levantándose de la cama mi virginidad, es mía y solo mía ¿cuál es el problema? Si yo decido quién será mi primera vez. Además no puedo perdonar a la gente que insulta a mi lindo sirviente, incluso si es la reina de mi hermano diría Rías estoy algo confundido alguien me explica qué está caso al pobre ODST la sirvienta se acararía y empezaría a recoger la ropa independientemente de lo que dice, usted sigue siendo la heredera de Clan Gremory, perdóneme por favor diría la sirvienta, abrigando a Rías con su suéter gusto en conocerte diría la sirvienta el gusto es mío supongo diría el ODST sirvo a la familia Gremory, soy Grafia estoy a sus órdenes diría Grafia, haciendo una pequeña reverencia sí gracias supongo diría el novato Jonathan, quisieras olvidar esto diría Rías si es algo que me gustaría olvidar diría el novato Jonathan, no me digas que les diría Grafia, si es mi peón diría Rías solo es un humano común y corriente por lo que veo diría Grafia ouch, eso dolió diría el novato Jonathan, no es un humano común y corriente él es algo especial diría Rías, acercando a ODST siento la molestia de esta noche diría Rías, dándole un beso en la mejilla sí claro como digas diría el novato en el día siguiente el ODST, estaba saliendo de su casa con el uniforme de la academia listo para otro día de caminando por las calles hasta toparse con Asia y dice y hola buenos días Jonathan diría Asia con una sonrisa buenos días pequeña diría el novato buenos días Jonathan diría Issei buenos días igualmente diría el novato los tres, estarían caminando por la calle hasta que de la nada una patada voladora le daría de lleno en la cabeza de Issei tumbándolo o al suelo nos engañaste diría Matsuda y Motoama, pero qué carajos diría el novato, dándose la vuelta para ver lo que pasa que parece que amanecieron con mucha energía hoy diría Issei no nos jodas que quisiste decir con Milton era solo un tipo fortachón Matsuda el novato se estaría riendo un poco y porque usaba ropa lol y una gran carcajada saldría de la boca del ODST, y tú de qué te ríes diría Motoama de nada diría el novato entre risas Issei le levantaría del suelo no era un chico enamorado de las chicas mágicas diría Issei ¿cómo podemos llamarlo un chico lindo diría Matsude vaya Issei no sabías que eras de eso diría el novato en tono burlón y tú cállate si no diría Motoama sino que diría el serio nada pero tú dirían Matsude volviendo con Issei algunos de ellos estaban obsesionados con caracteres de temas chinos eran un montón de monstruos travestis dirá Motoama fue muy aterrador diría Matsude pensé que iba a morir y todo por tu culpa bastardo diría Motoama te daremos una lección de un mundo mágico diría Motoama y Matsude listos para golpear a Issei si lo golpean se la tendrán que ver conmigo diría el novato tronando sus nudillos los dos pervertidos verías al novato y tú que somos 2 contra 1 no tienes posibilidades diría Matsude enojado bueno da el primer golpe diría el ODST Motoama se lanzaría contra el novato para darle un golpe en la cara pero el novato tomaría rápido la mano de Motoama y le daría una vuelta tumbándolo al suelo quien sigue diría el novato creo que ya me tengo que ir diría Matsude huyendo del lugar
gracias Jonathan, te debo una, diría Issei. Si sigamos con nuestro camino, diría el novato. En el camino al club los tres se encontrarían con Kiba. Los cuatro estarían llegando al club del ocultismo. La presidenta está preocupada, ¿verdad? Probablemente algo que tenga Kiba, tal vez, diría el novato. Akeno podría saber algo, diría Issei. Ella es la mano derecha de la presidenta, así que es posible, diría Kiba. De la nada Kiba se detendría y su cara cambiaría a una de seriedad. ¿Qué sucede? Diría el novato. Es la primera vez que siento esto, diría Kiba con tono serio. Esto es malo, supongo, diría el novato. En el club ya llegamos, diría Issei, y enfrente del escritorio de Rías estaría Graifia. ¿Y esta quién es? Diría Issei. Graifia, diría el novato. ¿La conoces? Diría Issei. Algo así, diría el novato. Ahora todos están aquí, ama, contaré la historia, diría Graifia. A decir verdad, pero Rías no terminaría su frase porque un círculo mágico se haría presente en la habitación. Una cara de seriedad se dibujaría en el cara de lo DST de su bolsillo. Sacaría su espada de honor por cualquier inconveniente. Del círculo saldría. Bueno, aquí no tengo que decir quién es, creo que la mayoría ya sabe quién es Phoenix. Ha pasado tiempo desde que vine al mundo humano, he venido a verte, mi querida Rías, diría Phoenix. Ya entiendo, diría el novato. ¿Qué pasa? El novato. Bueno, ya es todo por hoy, espero que le haya gustado. Si es así, denle like y suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video. Chao.